Pues hacer lo que se supone que siempre se tiene que hacer cuando uno empieza un semestre, que es leer el programa de la materia. Un poco, es un poco la misma línea que hemos estado siguiendo desde el semestre pasado, es darle continuidad a esa línea. Aquí digamos que va a haber una pequeña variación, que es que, bueno, que hay mucha música contemporánea también, que igual yo tampoco es que conozca y que tampoco la metí en el programa, que no quiere decir que no quiera conocer, o sea, en ese sentido, pues también me gustaría que pues los que conocen más, ¿no? De música contemporánea, un programa que va más hacia la música contemporánea, pues que también, pues que puedan sugerir también lecturas, autores, si quieren exponer a un autor que no está en el programa, obviamente, durante el periodo, ¿no? Pues obviamente es bienvenido, ¿no? Bueno, y lo vamos como acordando. Bueno, los objetivos, ¿no? Bueno, esto se llama, se supone que es filosofía del arte, pero ya quedamos que es filosofía de la música, ¿no? El objetivo es revisar y analizar conceptos. El programa está en el grupo, ¿no? Desde hace como 15 días o más, ¿no? Revisar y analizar conceptos, ideas centrales de las estéticas de Benjamin, Adorno, Yankelevich, Deleuze, Guattari, Trías y Quiñar. Vincular las ideas estéticas con las ideas musicales, o sea que es un poco lo que estuvimos haciendo también el semestre pasado, de manera más clara este semestre, de Messiaen, Barés, Cage, Stockhausen, Xenakis, Ligeti, Feldman, entre otros. Pensar cómo se modifica la creación, producción y escucha a partir del desarrollo tecnológico, que eso creo que es una de las cosas que es como súper importante en nuestra época. Dar elementos para una filosofía de la música, tomando como hilo conductor la obra de Eugenio Trías, ¿no? El canto de las ideas y la imaginación sonora. Bueno, esos serían como los objetivos. El temario. Introducción, Atali, ruidos, genealogía de la escucha, música y poder, Walter Benjamin, Teodoro Adorno, reproductibilidad técnica, industria cultural y creación musical. Bueno, lo de Atali es lo que vamos a ver. Schoenberg, espacio lógico musical, tiempo y subjetividad, la potencia de la música, éxtasis o hipnosis, el odio a la música, las lecturas Atali, que es lo que vamos a ver hoy, Trías, vamos a ver algo de Schoenberg, o sea, lo de Schoenberg, de la imaginación sonora, que está bueno, justamente está ahí en ese texto. Y bueno, Heidegger, el origen de la obra de arte, del habla no lo vamos a leer porque ahí se los pongo como referencia nada más. Y de Quiñar, el odio a la música. Y el posfacio que le hacen mis maestros y traductores del libro, que es Carmen Pardo y Miguel Morey, que se llama Los Voces de Alba. Bueno, la segunda unidad o segundo tema, Bataille, el nacimiento del arte y origen. Stravinsky, lo sagrado, reunir danza y música. La obra maestra, lectura, Bataille, la escoba, el nacimiento del arte, Lavaniegos, la consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, resonancia de una obra maestra, y de Trías, la parte de Stravinsky. 3. Cage, las moléculas sonoras, silencio y ruido, música para los pájaros, música ecológica y anarquía lúdica. Fluxus. Lecturas, Trías, Cage, la muerte del arte, Yankelevich, la música y lo inefable, porque justamente aquí me gustaría que habláramos mucho justamente de esa noción que va a ser fundamental para la música contemporánea, no solo para la música contemporánea, creo que también es algo que va a impactar a todas las demás artes, que es justamente la noción del silencio, ¿no? Y que justamente también Yankelevich tiene toda una teorización sobre el silencio. Para los pájaros, de Lunes a un año, y de Neyman, música experimental, y igual alguna cosa de los escritos de Fluxus, que es una, que si no saben quién es Fluxus, es una vanguardia, que justamente se desprende mucho también de los planteamientos de John Cage, y donde estuvo Yoko Ono, por cierto, antes de casarse con John Lennon, ¿no? Bueno, luego el punto 4, Deleuze y Guattari, que es el acto de creación, eso ya lo vimos, pero lo vamos a retomar. Lo liso y lo estriado, tiempo pulsado y tiempo no pulsado, ritornello cosmos, ritornello caos, dispositivo sonoro, desterritorialización, improvisación, repetición, amplificación y máquinas musicales. Pleno de composición estética, moléculas sonoras y devenires. Ahí los ejemplos van a ser Varese, Boulez, Messiaen, Stockhausen, músicas de tiempo y música simbólica y zodiac, ¿no? Constelaciones musicales, vamos a ver también los Xenakis, masas sonoras, logos y fone, otra vez la música de las esferas, Ligeti, tejido musical, cosmos sonoro, el ensamble material fuerzas, captar las fuerzas, integración sonora, flujos y ondas sonoras, vibración, movimiento y circularidad del sonido, Chelsea, ¿no? Las lecturas, Trías, el canto de las sirenas y la imaginación sonora, de Leslie Guattari, del ritornello, de venir música, modelo musical, y que, una parte que es la filosofía. De Deleuze, bueno, que es el acto de creación que lo vamos a retomar, y otro texto que se llama Hacer audibles las fuerzas, que en sí mismas no lo son. Y alguna parte, o así, de Xenakis, música de la arquitectura, y de Ramón Andrés, un capítulo de Pensar y no caer, que justamente está dedicado a Ligeti. Luego,
5, música experimental. Minimalismo y sonidos fijados, involución y músicas del olvido, la lectura Neyman, música experimental, de Xion, el arte de los sonidos fijados, Xion que también viene de la tradición de la música concreta, y que también ya hablamos un poco de él también, que justamente es de los teóricos más importantes, no solo del sonido, sino también pues de la música en el cine, quizás es el teórico más importante de la música en el cine, y de Feldman, pensamientos verticales, ¿no? Que si no conocen ese texto es una maravilla. Y luego, la última parte, si nos da tiempo, espero que sí, músicas nómadas y máquinas de guerra. Ahí me gustaría leer una parte del libro de David Byrne. David Byrne es músico estadounidense que justamente era líder de una banda que se llamaba Talking Heads, pues se volvió solista y escribió un libro que es una maravilla porque justamente es como un libro que habla pues, del mundo real de la música, porque él, además pues, de ser compositor, cantante, productor, de haber fundado una disquera, bueno, es también fotógrafo, tiene una cultura musical impresionante, y entonces un poco lo que hace en el libro es, además de escribir muy bien, es hacer como una especie pues, de historia de la música, pero también de lo que sería el mundo real de la música en todos estos aspectos, ¿no? Entonces es un libro que a mí me gusta mucho, es como cómo funciona la industria y cómo funciona como el medio musical en general fuera de la escuela, ¿no? Y que está muy bien. Y quizás, si nos da tiempo, alguna parte de Rastros de Carmín, que es un libro increíble, que es sobre la contracultura, que empieza justamente con el punk y hace una reconstrucción de todos los movimientos históricos subversivos a lo largo de la historia, ¿no? Y hay un texto que es muy bonito, que se llama Ruido y Capitalismo, donde escriben varios músicos y filósofos contemporáneos que justamente se dedican a hacer otras formas de música como noise, jazz y demás, ¿no? Que también es interesante, creo, empezar a hablar de esas cosas. Bueno, bueno, está la bibliografía como siempre, está, bueno, obviamente los mecanismos de evaluación, que ya los dije ahorita, pero justamente va a ser la exposición, va a ser el ensayo que nos ponen, las participaciones en clase y pues, ¿no? Ok, bueno, ¿preguntas? Grillos, ¿no? ¿No? ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a empezar con, ¿les gustó el programa? Bueno, si quieren proponer algo, díganme. O me van diciendo. Ya se marearon, ¿no? Así lo vieron y es un chorro, ¿no? Yo espero que lleguemos por lo menos a una embarrada de algo, pero bueno. Ok, entonces vamos a empezar justamente con la lectura que les dejé el día de hoy, que es Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música. Y justo ahorita le doy la palabra a Emma, que me encanta que... sí, vamos a... sí, ok, Stockhausen ya apartadísimo, ¿no? Sí, Shepard no lo metí, pero porque justo creo que hay como, bueno, está ahí una cosa ahí en medio, que es como, ¿no? Bueno, y el texto el de Xion que vamos a leer retoma mucho de Shepard, porque él fue alumno de Shepard, ¿no? Entonces creo que ahí está. Ahí también puedes como meter como el ejemplo. Pero bueno, entonces, un poco, ¿quién es Attali? ¿No? Attali es una de estas cosas que son absolutamente increíbles en la historia del pensamiento, porque es un humanista en lo que quiere decir un humanista, es decir, que es alguien que tiene una formación así, es economista, es filósofo, es así como alguien que es historiador, fue asesor de finanzas del presidente François Mitterrand, ¿no? En Francia, está vivo, obviamente, Attali, escribió recientemente un texto también sobre la pandemia y demás, y tiene unas cosas que son increíbles, entre otras, o sea, este libro que es una cosa absolutamente increíble porque lo que hace es justamente hacer una historia de la música y de cómo la música, o sea, cómo estas relaciones de producción, digamos, se van modificando a lo largo de la historia, ¿no? En términos de justamente el papel que tiene el músico a lo largo de la historia, que es algo que también estuvimos comentando el semestre pasado, o sea, justo cómo el músico, pues en un primer momento, pues era un sirviente, o sea, todo el libro es alucinante, ¿no? Y demás, y además es un poco también, piensa mucho cómo se ha modificado esto en la historia y qué es lo que tendríamos que pensar ahora, ¿no? O sea, justamente en términos de la música. Hay como una serie de afirmaciones que son absolutamente brutales, o sea, justamente esta cuestión de que ¿no? Que se conoce a una sociedad por sus ruidos, lo otro es justamente el pensar esta dimensión absolutamente política de la música que está desde el inicio,
Y bueno, él tiene otra serie de textos, o sea, más bien me gustaría escucharlos y ahorita seguimos comentando. Tiene una serie de textos por si les interesa. Tiene uno que es, pues, todos son maravillosos, pero tiene uno que es sobre el tiempo, que se llama Historias del Tiempo, que es sobre los aparatos de medición temporal, ¿no? O sea, cómo se ha medido el tiempo a lo largo de la historia y cómo es organizado la vida de los hombres, ¿no? Es súper interesante porque es un texto que termina justamente con el tiempo de, voy a hablar del tiempo de las claves, que es el tiempo de las computadoras, ¿no? Tiene otro que es sobre el nomadismo, justamente cómo el nomadismo ha pervivido a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, es una mente absolutamente brillante. Entonces, cualquier cosa que se encuentren de él, pues échenle ahí un ojito, ¿no? Emma, Hola, buenas tardes a todos. hola. Sí, después de unas largas vacaciones, nuevamente aquí, maestra. Mm, Ah, Pues, bueno, yo sí, me pareció como muy dividida mi opinión. Sí tengo una opinión muy dividida del texto de Attali, porque sí siento que hace una crítica muy fuerte precisamente a la sociedad actual, ¿no? La creo muy acertada, pero también en algunas partes como muy extrema. En la primera parte de que es el escuchar, eh, pues siempre como que se me, se me vino a la mente desde que lo leí antes de que mencionara Marx, como que sabía que él estaba muy influenciado por este tipo de pensamiento, ¿no? Como que todo va ya en un fin, ¿no? Como que la organización de las cosas es el principio como de la fatalidad, ¿no? De empezar a limitarnos siempre, ¿no? Entonces, desde, desde que se organizan los sonidos, es decir, desde que existen una tonalidad, desde que hay 12 sonidos distintos, ya para Atali ya es una forma de represión, de que te limites a una organización, a un cierto patrón, y eso se refleja durante el tiempo que él más o menos lo pone desde el siglo XVIII, que está bien establecido ya, hasta hoy en día, pero ahí yo, o sea, estoy de acuerdo porque evidentemente en la actualidad lo que es la repetición y todo eso sí se utiliza para el control de las masas o más bien refleja como la superficialidad de la sociedad. Sí, en eso estoy muy de acuerdo con él, pero también la organización permite hacer cosas muy geniales, ¿no? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, a Debussy, a todos estos autores que vimos el semestre pasado, que a pesar de tener estas limitantes de las tonalidades y de los sistemas bien temperados, logran hacer cosas muy geniales, ¿no? Esa parte es en la que quizá yo no esté muy de acuerdo, porque a partir de la organización también se crean cosas muy, muy grandiosas de la claro, humanidad. claro. Él no está en contra de la organización, por eso también el último capítulo se llama Componer, pero un poco lo que está tratando de decir es de que en nuestra época, o sea, la repetición como él la entiende no es como nosotros la vimos el semestre pasado, que era justamente como una forma de romper también con, o sea, que la repetición ahí fue un recurso expresivo para romper con una forma ya establecida. Poco cuando él está hablando de repetición, está hablando de algo que pasa a partir de la industria cultural, es decir, a partir de el surgimiento de los medios de comunicación masiva y que tiene que Sí, ver justamente con lo que nosotros podemos llamar fórmula, ¿no? Cuando ya no así es. hay, cuando ya lo único que se hace es justamente repetir, digamos, una mala repetición, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En ese sentido es lo que está criticando, porque por eso un poco al final, cuando habla de componer, por eso el componer es lo otro de la repetición. La repetición es nada más seguir sobre lo mismo, ¿no? Esto que hemos dicho además todo el semestre a partir también de que es el acto de creación. No volvernos a preguntar qué es la música, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, su crítica a la repetición. Gracias, Emma. Ahorita Gracias, maestro. les Bueno, sigo dando, también quería ¿eh? comentar del free jazz, pero será más al ratito. También quería comentar del free Justamente por jazz eso, que el hizo. free jazz por eso es un ejemplo de composición, ¿no? También. Sí, así es. Y que se regresa además a esta forma anterior, antes de que se cerrara el sistema, digamos, por una parte también, ¿no? Gracias, Emma. Fermín, sí, Fermín, Adelante, luego maestro. Tobías y luego Tamara. Sí, bueno, ahorita solo quería comenzar
diciendo que también estoy un poco de acuerdo con Emma. Hay muchas cosas de la lectura que no entran bien conmigo. Um, una de esas cosas que creo que ahorita es relevante siento que como que lanza juicios fundamentalmente muy importantes, así como si fueran, no sé, plumas nada más así. Y esta pequeña oración para terminar. Por ejemplo, desde el ritual del sacrificio codificado exteriormente al músico, la música no le pertenece. Ella tiene una finalidad exterior al disfrute de aquel que la produce, dan varios ejemplos, como la recreación personal de una partitura fijada de antemano. Y, digamos, eso es como muy, muy grave en mi opinión, porque desecha mucho de los esfuerzos de la humanidad, que la humanidad ha tenido en tantos siglos basándose en la fabricación de una partitura. Digamos, dice, si está fijado en la partitura, ya no te pertenece y ya no está hecha con la idea de un disfrute propio. Y entonces todo eso ya no vale, no tiene valor o es una cosa anacrónica, cosa del pasado, ya no es cosa del presente que hay que vivir, nos está limitando vivir la vida como menciono en otros casos. Me surgen varias preguntas así. Quisiera ir una por ahora que le mencioné eso. Sí, gracias, Fermín. Ahorita vamos sobre eso. ¿Tobías? Sí, pues igual, breve primer comentario, pero pues yo creo que sí, definitivamente es un texto pues radical, ¿no? O sea, y un poco yo iba a decir, bueno, iba a suscribir lo que acaba de decir usted, que pues sí, no me parece tal cual que lo deseche, o sea, sí usa palabras, digamos, más bien la forma en que está escrito este texto es así, es un poco como que, pues no sé si anuncia o denuncia, como que es un poco ese juego, pero no me parece necesariamente el hecho de que deseche el sistema tonal, sino está diciendo que la manera en la que nosotros percibimos la música ha cambiado y no es que meta a Debussy, a Ravel, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Al bote, sino más bien dice, mira, la producción, la manera en que se hace arte, sobre todo eso, ¿no? Que se hace hacer, ha cambiado y por lo tanto también pues hay nuevas herramientas, ¿no? Y en ese sentido es como un texto muy pues modernista, ¿no? O bueno, digo, habla ya de cosas más contemporáneas también, ¿no? Y digo, en ese sentido me parecen acertadas muchos comentarios que él hace sobre la composición, ¿no? Sobre todo como esta cuestión de qué significa la producción, o sea, como producir un producto y crear la creación y pues también pone en juego, o sea, me gustó mucho eso que dice que, por aquí lo tengo, que los instrumentos antiguos no permitían expresar ni comprender perdón, hoy día nace una nueva música que los instrumentos antiguos no permitían ni expresar ni comprender, producido en otro lugar y de otra manera. Y pues luego dice esto que mencioné, ¿no? Que el concepto de comprensión es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, pues es como un análisis, ¿no? O sea, sí, un poco fuerte de cómo ha evolucionado nuestra sociedad y pues me parece acertado, ¿no? O sea, sí, muchas veces como que cerramos los ojos a eso, ¿no? Un poco a esa realidad. Pero bueno, pues eso Los para oídos. empezar ahorita. Cerramos los oídos, ¿no? Sí, o sea, yo también estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Tamara, ahorita entramos un poquito. Bueno, para mí hay dos cosas del texto que me gustaría rescatar muchísimo. Una es la que acaba de mencionar y es esta cuestión de poner al sonido como una forma de conocimiento, bueno, la música como una forma de conocimiento y de teoría. Eso a mí me parece súper importante del texto porque descentra totalmente la primacía de lo visual que hay hasta la fecha en cuanto a la concepción
teórica y la percepción del mundo. Vaya, sí hay una primacía total de lo visual. Y al respecto, pues hay una parte, creo que está en la página 33, que me gustó bastante. Dice, la música se inscribe entre el ruido y el silencio, en el espacio de la codificación social que revela. Cada código musical hunde sus raíces en las ideologías y las tecnologías de una época, al mismo tiempo que las produce. Si resulta ilusorio pensar en una sucesión temporal de códigos musicales correspondiente a una sucesión de relaciones económicas y políticas, es porque el tiempo atraviesa la música y la música da un sentido al tiempo. O sea, esto a mí se me hizo algo así, súper bonito y súper importante. Y la otra parte que destacaría así del texto, bueno, que a mí me pareció una crítica muy importante, es la crítica que hace al reduccionismo economicista, que hay muchas veces de la lectura sobre eh, pues la historia de la música, ¿no? De las expresiones musicales. Y de esa parte perdí la cita y ya no la encontré, pero hablaba decía esto, de que la música no es la abundancia que plantea el capitalismo, pero que en ocasiones la producción de esta música se sirve, o bueno, es necesario que exista esa cierta abundancia para poder producir la música con cierto grado de libertad. Y es totalmente cierto. Si una persona no tiene las condiciones materiales de abundancia para tener la libertad de producir sin estar atado él lo dice, ¿no? Que los músicos en cierto punto se enganchan cuando dejan de ser juglares y pasan a ser sirvientes a esta necesidad económica de subsistencia. Sí. Bueno, eso era. Sí. Muy bien, o sea, muy bien. O sea, creo que han dicho como cosas que son muy importantes. O sea, voy a empezar un poco, ahorita le sigo dando la palabra, voy a empezar un poco con lo que acaba de decir Tamara, que es fundamental. O sea, justamente cómo a Thalí le interesa fundamentalmente la cuestión de la escucha, ¿no? O sea, cómo pone en primer lugar esta tarea, esta función de la escucha y justamente esta potencia de la música que tiene que ver justamente, o sea, que es interesante porque aquí va a haber como una polarización porque justo está pensando el poder de la música también. El poder justo como potencia y el poder como dominación. Por eso voy a decir, la música siempre está vinculada a un poder, ¿no? Y eso no se nos debe de olvidar. Por otro lado, este carácter que es anticipado, o sea, cuando dice lo profético, es muy importante porque justamente podemos captar, como, y además un poco es un ejemplo que estuvimos poniendo, que este semestre vamos a ver más claro igual, o sea, es por ejemplo la consagración de la primavera de Stravinsky. ¿Qué es lo que está anunciando esa obra? Antes, que justamente, o sea, antes de que suceda la catástrofe, la está anunciando. Y es un poco lo que está diciendo este sentido profético, o sea, quizás hay una serie de sonidos del mundo que ya están ahí, que nos están hablando de cómo vivimos, de cómo somos, de cuáles son las necesidades de una época, pero que justamente, y que en ese sentido la música las hace audibles, pero no somos capaces de codificarlas, por decirlo de alguna manera. Ahora, aquí hay una cosa que también es muy importante, que no existe algo como la escucha en abstracto. Lo que ha pasado, y justamente también es un poco lo que él está haciendo, y por eso no es que deseche, más bien lo que está haciendo es una especie de genealogía de, y esto en sentido Foucaultiano, ¿no? Es decir, de dónde nos viene que escuchemos de cierta manera. Y eso tiene que ver con que no hay una escucha pura, sino que la escucha se va produciendo, y se produce históricamente, y se produce por lo que estamos rodeados, pero también tiene que ver con la tecnología. Y aquí retomemos mucho la idea de Walter Benjamin. O sea, no es lo mismo, o sea, esto que vimos el semestre pasado, no es lo mismo los modos de producción, ¿no? Los modos de producción en el sentido como fuerte, los modos de creación, de producción y de reproducción sonora después de la invención del gramófono y del fonógrafo. No es lo mismo. Y aquí lo que hay que entender es un poco lo que él está haciendo es hacer esta genealogía. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Y si bien está todo este aparato, ¿no? También que está siempre metido en el poder y que ahora en nuestra época pues tiene que ver mucho obviamente con la industria cultural, un poco también lo que está diciendo es, esto siempre ha existido, de diferentes formas, siempre ha existido. Esto de que hubo un momento en el cual, que también yo creo que esa es una de las cosas muy interesantes del texto, que nos quita como esta ingenuidad de, hubo un momento en el cual los artistas eran artistas libres, así, o sea, y él dice, no. O sea, ha habido algunos, siempre ha habido algunos que han podido, a pesar de eso,
han podido hacer otra cosa. ¿Sí? Y es un poco detectar ese gesto. Pero aquí hay una cosa que es como muy importante y que también es obligarnos a pensar cuál es el modo de operación, de creación, de percepción que está generando la música en nuestra época. A partir justamente de esta escucha que se genera a partir de la tecnología también. Y aquí una cosa de lo que decías, Fermín, sí te entiendo, porque él no está diciendo que las cosas eran anacrónicas, más bien otra vez, está haciendo este repaso histórico. Pero también lo que hay que pensar es, por ejemplo, mucho de la música contemporánea ha prescindido o prescinde justamente de la notación clásica. Justamente lo que hacen es abrir, de otros compositores es mejor que yo, lo que hacen es abrir ese campo, ¿no? A lo que yo llamaría, en términos de la interpretación, a un ejercicio de co-creación. O muchas veces ni siquiera hay partitura ya. O sea, o son diagramas, o ya no hay partitura, y que también tiene que ver con la improvisación y todas estas cosas. Pero eso es una respuesta también, o sea, y ahí, por ejemplo, un poco lo que lleva a decir Emma, yo creo, o sea, el free jazz es una respuesta a la música grabada. Porque se dan cuenta de que hay esta automatización, y eso es mucho también de lo que está pasando en mucho de la música contemporánea. Que también hay una automatización en términos, digo, y aquí, o sea, me van a linchar en la escuela, en términos de cómo se toca un instrumento. Cómo hay un automatismo corporal, desde cómo te tienes que sentar, cómo lo tienes que agarrar, o sea, ¿sí? O sea, hay una serie de cosas y que tiene que ver también con todo lo que está pasando a nivel del arte en términos como generales. Pero creo que Atalí no está desechando nada. Lo que está haciendo más bien es hacernos entender, ¿no? Cómo ciertas cosas, pues siempre han estado ahí, ¿no? Cómo ciertas cosas se van modificando. Y otra vez, creo que es muy importante esto, ¿no? Que hay una dimensión que es fundamental en la historia de la humanidad, que es justamente la escucha, el sonido, y que tiene que ver también pues, con todo el cambio de la historia, que tiene que ver también con esta producción de la sensibilidad, ¿no? Y si hay una producción de la sensibilidad, ahí ese es un poco el punto. En nuestra época esa producción de la sensibilidad es una producción en serio. Es un automatismo. Por eso la crítica a la repetición. ¿No? Porque justamente el lugar, estamos en el momento de la historia, siempre lo digo, en el cual podríamos escuchar todo y seguimos escuchando un poco lo que está criticado también eso, que escuchamos de la misma manera. Que tenemos una serie, y pensamos que esa es la única manera de escuchar. Cuando eso se produjo, por eso digo que es una genealogía, aquí se parece mucho a Foucault, que se nos olvida que eso, esa forma en la que escuchamos, que tiene que ver mucho con la tonalidad, fue algo que alguien en un momento, y que lo vimos también con Bélatar, es algo que en algún momento se decidió que así tenía que ser. Y que la música tenía que ser de cierta manera. No es una cosa natural. No escuchamos así naturalmente. Es algo que se produjo. ¿Sí? Se produjo, también se produjo socialmente. No Exactamente. pero digo, también hay un valor ahí, es lo que siento Sí. yo. Claro, pero un poco el punto es más bien no hacer, claro, hay un valor ahí. ¿Cuál es el problema? Naturalizarlo. Pensar que es la única manera. Ese es el problema, Claro. es ese. O sea, no lo está descartando. El problema es, o sea, no problematizar eso. Y darlo como, pues es que así es. No hay otra forma. ¿Sí? Ese es el problema, porque entonces ya no hay composición. Lo que han hecho los compositores, cuando hemos dicho a lo largo del semestre, a lo largo del año, que los compositores siempre se vuelven a preguntar, ¿qué es la música? Tiene que ver con esto. Porque no hay música sin escucha. ¿Cómo generar otras formas de la escucha? Y esto que dijimos también mucho con el que ese semestre vamos a insistir. Ampliar la percepción. ¿Qué es lo que hace el arte? Sino ampliar la percepción. En ese sentido, hacer audible algo que es inaudible, o en el caso ya, por ejemplo, de la tecnología, también, o sea, bueno, y también el otro también está, esto que es inaudito. Hacernos escuchar algo que no podemos escuchar. Eso es por lo que veíamos también con Benjamin, ¿no? En la cuestión de que es un paralelismo justamente con la idea del mago y la idea del pintor, ¿se acuerdan? Esta mirada natural y, ¿no? Y esto que interviene. Un poco ahora, con toda la tecnología sonora, lo que podemos hacer es, pues eso, acercarnos, ¿no? Es un poco lo que hace mucho, eso es interesante, ¿eh? No sé si lo comentamos el semestre pasado, pero son muchas de las cosas que hace Glenn Gould cuando se mete al estudio a grabar, o sea, justamente el entender el estudio como un instrumento, ¿no? Y ver qué sonoridad se puede sacar, ¿no? De ahí. Entonces, ¿dónde pongo el micrófono? ¿Sí? Bueno, voy a prender la luz porque ya no me veo. Y va, espérame.
mientras se prepara Napo, luego Sofía y luego Iván. Se ríe Iván. Hola. Bueno, ahorita ya Te digo. con todo lo que... Fuerte. ¿Sí me escucha? Hola. Te digo. Bueno. ¡Fuerte! Es que creo que es mi micrófono, entonces está muy feo. Bueno, yo nada más quería mencionar, bueno, ya con todo lo que mencionaste, pues ya como que lo que quería decir al principio ya como que, bueno, no se me ha olvidado, pero por ejemplo, quería retomar el tema de la música como profecía, en donde pues Atali justo menciona a Russolo, por ejemplo, ¿no? Como a veces la música se anticipa como a los movimientos subversivos. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde cita a Wagner, en donde, pues, Wagner quiere destruir el orden establecido, ¿no? Que está hecho como de nada más pueblos enemigos y de poderosos y débiles. Y justamente cuando dijo eso, cuando menciona esto Wagner, pues ese mismo año sale el manifiesto comunista, ¿no? O menciona a Hendrix, a Janis Joplin, a Bob Dylan. Obviamente también ya con lo que ya mencionaron todos, pues formaban parte como ya de este sistema que quiere silenciar, ¿no? De poder, de control, ¿no? Y me parece muy curioso cómo al principio del texto menciona que ninguna crítica o ninguna investigación, ninguna tesis va a tener tanto poder o tanta fuerza como por ejemplo, hablando de finales del movimiento de los 60s, por ejemplo, el Festival de Woodstock, pues todas las letras y toda la música y su poder como en un festival así, pues como menciona que no va a poder ser más claro este sentido de como de estos movimientos subversivos, más que con este tipo de música, ¿no? Y bueno, quería decir otras cosas, pero solo quería mencionar eso ya. Ok, gracias. Sofía. Hola, ¿sí se escucha? Ok. Pues quería retomar justo el punto que acaba de tocar el compañero y el que usted tocó hace un rato, de cuestionar los instrumentos de repetición y legitimación. O sea, creo que eso es de las partes más bonitas, o sea, que más me gustaron del texto. Y cito aquí un cachito en donde dice, la monopolización de la emisión de mensajes, el control del ruido y la institucionalización del silencio de los otros son donde quiera las condiciones de perenidad de un poder. Y así de, ¡wow! Es hermoso. Porque entiendo esto de el silencio de los otros, este silencio de la otredad periférica y minoritaria como una herramienta de control por parte de la hegemonía cultural y no solamente, sino económica y política. Y hay una teórica, Chakraborty Spivak, que es así es una filósofa india. Sí, y pues justo habla de esto cuando cuestiona si puede hablar o no el subalterno. Entonces, como tal, ella afirma que el subalterno no puede hablar y si fuese capaz de hablar dejaría de ser subalterno, pero no es que no sea capaz de hablar en el sentido creativo y enunciativo, sino que su discurso no puede ser escuchado en los espacios centrales ni por las personas a quienes la producción cultural hegemónica suministra. Entonces, por esto, el silencio de pues de estas disidencias viene en forma de dos, bloqueo y distorsión. Ahora, pues el reflejo más evidente de esto es que en la música actual de alto consumo no se escucha más que la repetición de códigos provenientes, como dice Tali, del poder monologante, y donde el consumo está concentrado en la producción de la demanda y no en la producción de la oferta. Entonces, viene siendo que el silencio de los otros se traduce en una aniquilación de la diversidad. Entonces, pues eso me parece impresionante y que justo lo haya puesto como inicio de todo el texto, me parece un hilo conductor maravilloso, justo porque mucho de lo que podemos observar de la música actual responde a eso y es evidencia, es reflejo de todo esto que está diciendo. Y sí, por eso aguas, ¿no? Con defender el reggaetón. ¿No? Porque cuando se defiende el reggaetón, lo que se está defendiendo es justamente esa repetición monologante. Claro, sin embargo, es importante analizarlo porque de ahí, o sea, ahí está la evidencia de todo lo que está sucediendo, es síntoma de los procesos sociales. Claro. Entonces, sí, aunque sí es necesario solo eso, analizarlo y escucharlo desde un punto de vista crítico. Que de repente se cae en el engaño, ¿no? De que porque digamos que se
identifica como cierto sector social con esa música, se cae en el engaño de que es una música minoritaria, ¿no? Claro, pero justo no se puede, como defender que es minoritaria porque ya está dentro del sistema hegemónico. O sea, el discurso que tiene ahí inscrito ya es el sofrito de la repetición y de la automatización. Entonces, pues sí, complejo. Sí, no está complejo, yo creo que más bien es que nos hacemos... Sí, es simple. O sea, por hacernos los, ¿no? Así los abiertos y así, o sea, como que creo que, ¿no? Gracias, Sofía. Iván, y luego Witsi. Sí, bueno, yo un poquito como para hilar lo que dicen los demás compañeros, a mí me parece algo interesante, sobre todo cuando se habla sobre el valor político de la música y en general, cómo lo menciona, ¿no? Cómo la música tiene, digamos, un trasfondo mucho más allá inclusive de algunas ciencias, por ejemplo, de la historia, de narrarlos una realidad, ¿no? Porque creo que la historia se limita inclusive a veces a una cuestión anecdótica, ¿no? Entonces, ese valor, como recuperarlo, ¿no? Porque sabemos, bueno, conocemos por la historia de que la música, en un principio siempre estuvo asociado a la música ritualística, ¿no? Religiosa e inclusive política. Pero bueno, se ha caído como en esa desvalorización de la música hacia lo político en general, es decir, cómo encontrar en la música una trascendencia más allá de los sonidos, es decir, que caracterice a la sociedad y por otra parte también de los creadores, ¿no? Es decir, ¿qué creador en sí tiene la capacidad en un principio para comprender toda esta realidad, toda esta profundidad que puede realizar la música y de ahí transmitirla, ¿no? En lo que hablamos de que no solo refleja lo actual, sino que inclusive puede vislumbrar el porvenir. Sí, gracias, Iván. Paulo, no piensa, Witsi y luego Pablo. Bueno, a mí me checó mucho justo la parte que mencionó el compañero Fermín sobre las partituras. Ajá. Y hablando también sobre los procesos de creación. Y se rasgaban las vestiduras. Ajá, sí, claro, porque es como confrontarte a ti mismo de que, como, no sé si le pasó lo mismo que a mí, pero cuando Fermín menciona esto que como que no le hace clic, yo pienso, pues claro que no te hace clic porque estudias en una facultad donde tardas 7 años de tu vida para titularte y aprender a leer partituras y después te dicen que esa no es la única manera, entonces como que piensas, que hice 7 años de mi vida, ¿no? Bueno, al menos eso fue lo que a mí me checó, ¿no? Y sí, justo eso, o sea, que estamos como tan educados a esta manera de que la música académica, la música válida, la que es como buena, por así decirlo, porque te avala una institución universitaria y te da un título, pues es justo ese, ¿no? El método de las partituras. Y cuando te confrontas y te das cuenta de que no es la única manera, pues no sé, como que sí duele un poco el ego, ¿no? Y por otro lado... Y que no siempre ha sido así, Witsi. Qué gusto que estés acá, ¿no? No siempre ha sido así. Sí, sí. Pero bueno, como en este contexto, aplicándolo a mí, como que puf, eso de repente despierta. Y por otro lado, hablando de la reproducción y lo que comentaba Fermín, ¿no? Como este proceso que durante mucho tiempo la humanidad ha buscado de poder plasmar los sonidos de una manera visual para que otra persona pueda reproducirlos de la misma manera que un ser humano quiere. A mí como instrumentista, de repente me hace pensar, bueno, sí es cierto, yo también soy parte de ese sistema de reproducción porque en realidad yo no he creado nada. Sí puedo reinterpretar una partitura, pero me hace cuestionarme, bueno, pero ¿cuál es mi voz como músico si yo solo reproduzco partituras, ¿no? No sé qué estudian los demás, pero al menos creo que a mí como instrumentista pues me deja eso, ¿no? Cuestionándome. Sí, sí, gracias, Witsi. Paulo. Yo tengo aquí una duda con respecto a lo de la música profética. Porque al principio cuando comencé a leerlo, una de las cosas que se me vino a la mente fue Kant y esta idea de la historia como el plan secreto de la naturaleza y el
y la historia en un sentido cosmopolita. Pero no sé, siento que no va tanto para allá porque un poco pienso yo, y es donde tengo mi duda, que no sé si estoy interpretándolo bien, que más que ser un profética, la música da cuenta de esta sensibilidad atrofiada que se da por la enajenación de una repetición constante que critica Tali. Entonces, no sé si bien interpretarla como eso, como más bien volver a dar cuenta de estas nuevas formas de escuchar, en un sentido de restituir una sensibilidad, o habla más en un sentido realmente profético. Yo creo que, o sea, un poco lo que está, o sea, que aquí hay una cosa que es muy importante, que lo dice en la página, justamente después de que dice, la música anuncia pues es profética, en la página 12, dice, la música es más que un objeto de estudio, es un medio de percibir el mundo. Lo que está en la música es eso, un modo de percepción del mundo de una época. Pero digamos que lo que es paradójico es que es algo que hemos trabajado, es una idea que hemos trabajado, cómo el músico se anticipa. Esto que decíamos de que son como antenas, ¿no? O sea, se anticipa a que eso sea, eso que capta la música y que hace perceptible, por eso decía, no se decodifica inmediatamente. Pasan una generación o dos y entonces es clarísimo, claro, ahí estaba ya en la consagración, ¿sí? Pero en un momento no se ve, ¿sí? Lo que hace Stockhausen no se ve, bueno, no se oye. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no se oye? Ahí, otra vez que es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué no se oye? Porque no tenemos un oído para eso. Ok. Y entonces se necesita, esto que va a decir Stockhausen, Stockhausen a mí es de las cosas que más me fascinan en el universo, pero poco dice eso. Es para mí el ejemplo más claro. Dice por ahí en algunas conversaciones, ¿no? Que dice, yo utilizo todo, o sea, toda esta tecnología que yo he diseñado, que utilizo, ustedes saben que diseñaba hasta los auditorios, o sea, todo, ¿no? Para que sonara como él estaba pensando, ¿sí? Es decir, o sea, si tuviéramos una sensibilidad diferente, con el solo movimiento de mis manos, ustedes entenderían lo que yo quiero decir. Claro, entonces todo esto para que entonces, o sea, sus oídos puedan de alguna manera captarlo, ¿eh? O sea, a eso se refiere a Tali. Claro. Es profética porque reconfigura la manera. Porque se adelanta en el sentido, ¿no? O sea, se adelanta y abre otra vez este campo perceptivo, que no es que no esté ahí, está ahí. Sí. Pero necesita un medio para hacerse escuchar. Pero digamos que a nosotros nos llega en delay, o sea, nos llega retardado. Y por eso la importancia de una epistemología oral. Exactamente. Yo no diría una epistemología oral, pero diría justamente, sí, como toda esta cuestión de lo oral es muy importante. O sea, dense cuenta además, aquí hay una cosa que a Tali, bueno, no sé si está consciente de eso o no, pero dense cuenta de la importancia que ha tenido. O sea, yo creo que una de las cosas que vimos con la que cerramos el semestre pasado, pero que va a estar mucho en la música que sigue, ¿no? Es esta recuperación de la escucha. O sea, pero la escucha, otra vez, no nada más como, o sea, la música como algo que nos devuelve la escucha. O sea, como pensar esta dimensión aural, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Justo frente a esto que por acá decían también, que decía Tamara, ¿no? Frente a todo este privilegio de lo visual. ¿Sí? Dice, voy a leer una cosita, ¿no? Dice, ahorita te doy la palabra, Rosalba, en la 19. Dice, lo que hoy día llamamos música no es demasiado a menudo más que un disfraz del poder monologante. Nunca, sin embargo, irrisión suprema, han hablado tanto los músicos de comunicar con su público. Y jamás esta comunicación habrá sido tan mistificadora. La música apenas parece poco más que un pretexto, un poco incómodo, para la gloria de los músicos y la expansión de un nuevo sector industrial. Sin embargo, sigue siendo una actividad esencial del saber y de la relación social. Y aquí esto es bien importante porque lo dice en un tono irónico. A mí me parece además como que justo tiene razón. Cuando dice esta cuestión de que nunca
¿no? Bueno, que los músicos, o sea, que nunca han tenido tantas ganas de hablar con el público, de comunicar al público, pero sin embargo no tienen nada que decir. Ese es realmente el problema. Si realmente están diciendo algo, o es pura repetición. El problema del texto es ese. ¿Realmente se está diciendo algo o simplemente se está repitiendo? Y decir algo es justamente, realmente tenemos algo que decir, ¿no? Y tener algo que decir, pues es Stockhausen, es Ligeti, es Xenakis, ¿sí? Es esta ampliación de la que hablamos hoy, ¿no? No nada más repetir. Ok, Rosalba. Yo creo que justo aquí es donde Attali se refiere cuando dice que el mundo no se mira, se oye, ¿no? Y no se ve, se escucha, no se lee, se escucha. Yo creo que esto parte, pues, como usted lo decía, de una nueva forma de descubrir nueva forma de escucha, ¿no? Tal vez por eso sea profético, ¿no? Porque esa sucesión de órdenes y de diferencias y que luego se cuestionan y luego se vuelven a replantear y que, como dice Attali, las sociedades se conocen por sus ruidos, ¿no? Eso es muy importante, pero a mí lo que me hizo mucho ruido es cuando para Attali la música es utilizada para olvidar la violencia, lo dice, para hacer creer en la armonía del mundo. Eso me hizo mucho ruido. ¿Por qué lo ve así como para hacer creer en la armonía del mundo y en el orden del intercambio y la legitimidad del poder del mercantil? Eso es la parte que a mí me causa así como mucho ruido. Sí. Está hablando de las diferentes funciones de la música, o sea, como una especie de, otra vez, en esta genealogía, digamos que tiene 3 paradas, ¿no? La cuestión ritual, que también se parece mucho a lo de Benjamin, la representación, que tendría que ver con todo este régimen del arte, ¿no? También, ¿no? Y cómo en nuestra época, pues, ¿qué función tiene? ¿Sí? Que es la pura repetición. Lo dice más adelante. Ahorita voy a decir. Abra y luego Areli. Oh, hola, profesora. Perdón, es una pregunta rápida. Lo que pasa es que no puedo leer porque no sabía, pero le estoy tratando de encontrar la lectura en Facebook, pero para pues leerla después, pero no la encuentro. ¿Ahí está? Sí, querida. O sea, lo acabo de decir, además, o sea, perdón, si llegaste tarde, pero tenías que haberme escrito antes, preguntarle a alguien si te cambiabas de clase. Y acabo de leer el programa, que acabo de decir también que está en el grupo, y entonces ahí está la lectura. Y todas las lecturas están, obviamente, en el grupo. Ok, gracias. Areli. Bueno, yo quería comentar que yo creo que esa repetición nos lleva a no tener los oídos abiertos o preparados, y cuando aparece alguien que sí tiene algo que decirnos, no lo entendemos porque nunca la habíamos, no, o sea, estamos tan embotados en algo similar que llega algo y nos asustamos, ¿no? Sí. Si estamos tan automatizados de la escucha, que no podemos como, o sea, se cierra, o sea, inmediatamente, a ver, les dejé tarea, ¿escucharon lo que les dejé? Entonces van a decir, ay, ¿qué es eso? Ni siquiera lo han de haber oído. Sí, sí lo oímos. ¿Sí? Hasta leímos, bueno, leí un poco quién era él, porque yo no lo conocía. ¿Qué te pareció, Areli? Pues a mí me recordó mucho el free jazz, y dije, ¿estará haciendo eso o estará...? O sea, como que no entendí así a la primera, ya hasta que después me empecé como que a ponerle más atención, a leer lo que había hecho, más o menos, entonces ahí ya lo entendí más. Ajá, muy bien. ¿Y te gustó o no? No, bueno. Sí, sí me gustó mucho cómo inicia su obra. O sea, eso fue como que lo que más me llamó la atención. O sea, la escuché y dije, órale, está súper padre. O sea, como tiene como diferentes sonidos, eso me gustó. Sí. El inicio más. Ok, muy bien. Ok, Elizabeth y luego Fermín. Ok, retomando un poco lo que decía Areli acerca de cómo rechazamos lo nuevo, cómo
como que repelemos eso que no conocemos. Me encanta porque siempre se usa ese ejemplo de el estreno de Stravinsky, de la consagración de la primavera, o sea, como hubo una super polémica ahí. Pero bueno, justo quiero hablar de la producción de esa música nueva, con el ejemplo que subió a Facebook de Gibran Andrade, que de hecho sí, súper entiendo por qué nos lo puso, y me pareció súper interesante todo su proyecto, Androide, como una intención, o sea, lo plasma como una intención, esta idea de hacer un cambio en la forma convencional de la música de distintas culturas, con rap, sampleo, y con base en eso improvisar. Y es que eso es lo importante, improvisar, y me parece que él también hace free jazz, ¿no? Entonces está súper metido. Me pregunté si había leído bueno, si llegó a leer en algún momento a Tali, porque sí, él justo lo dice, ¿no? Cómo quiere hacer algo que nadie ha tocado, o sea, tomar todo eso y hacer algo nuevo. Y justo de ahí se nota en su música ese rechazo a la alineación cultural que como dice Tali, ha significado la repetición para hacer nacer mediante eso una música, una cultura nueva. Sí. Y tiene cosas muy interesantes, así que sí les sugiero que lo escuchen. Está muy, muy, muy padre. Muy padre, ¿no? Me cayó como anillo al dedo, así como sí. Bueno, es amigo y así, pero vi que posteó y lo estaba oyendo y dije, no, es que esto está perfecto para empezar el semestre. Sí, la verdad es que quedó genial. Gracias, Elizabeth. Fermín. Bueno, quiero comentar otra de las cosas con las que no estoy muy de acuerdo. Tal vez me tropiece un poco, pero lo que siento es que hay una idea como, no sé si peligrosa dentro de, digamos, si un compositor tomara este texto y dijera, es el camino y esto es lo que voy a hacer, siento que viene detrás escondida como la mentira de la modernidad, que es pensar que vamos de aquí a despegar hacia el futuro y todo va a ser nuevo y vamos a conocer nuevos horizontes, como este hiperoptimismo del inicio del siglo XX, que al final, digamos, ya hablando de una forma muy personal, a mí ese pensamiento, como que para mí era muy natural cuando empecé a conocer la música, siempre era como, no, voy a hacer algo diferente, siempre algo nuevo, algo que no se parezca a lo que he escuchado antes, como una obsesión por ser diferente a lo anterior, que por lo menos personalmente puedo decir que me puso el pie en mi propio desarrollo y me lastimó un poco o sea, en mi desarrollo creativo. Me sentía, o sea, más bien como que trae más problemas, siento, con casarse con la idea de tienen que ser cosas nuevas y ¿por qué no puedo usar un acorde mayor? Y ahí es justamente los casos que uno encuentra después de la modernidad, donde varios compositores dicen, yo necesito definir los ritmos que quiero poner y necesito poner los ritmos y necesito poner las alturas y no me sirve que sea gráfico, necesito que sean acordes mayores porque yo tengo algo que decir todavía con las herramientas que se han usado antes. Lo que siento que está un poco, que es, al menos, si no es lo que cree, al menos no se encarga de clarificarlo, que es, las herramientas del pasado todavía son vigentes y son útiles en el presente y en el futuro. Sí, yo creo que no se refiere a eso, se refiere a una relación con el poder, Fermín. Y justamente a no poner en cuestión ciertas cosas, no se refiere a la forma musical. De hecho,
para él hay un gesto, voy a leer la página 32, ¿no? Dice, el músico, sin embargo, no es el reflejo de las relaciones de producción de su tiempo. Gesualdo o Bach, en la misma medida que Cage o Tangerine Dream, y si no conocen a Tangerine Dream, pues los voy a reprobar, ¿no? No se remiten a un sistema ideológico único. Son y siguen siendo testigos del imposible encarcelamiento del visionario por un poder, por muy totalitario que éste sea. Y esto es algo en lo que hemos insistido. O sea, la originalidad no es justamente, todo el semestre pasado hablamos de esto. La originalidad no es, ay, vamos a romper con todo y yo no sé, o sea, no necesito saber nada. No, la originalidad no son los marcianos. La originalidad es justamente a partir de que ya conozco una serie de cosas, volverme a preguntar qué es la música. Que es volver al origen, eso es volver al origen. ¿Sí? Eso es la originalidad. Y él no está pensando, él más bien lo que está pensando es eso, cómo esto, este gesto, que es la creación misma tiene esta dimensión política. O sea, el arte es político, no porque tenga un contenido político, o sea, porque aquí está jugando con por eso les decía que está jugando con la idea de poder como potencia y como dominación, ¿no? Como poder ligado a un gobierno, ¿no? Y también con lo de lo político, ¿no? O sea, es político porque sin que se lo proponga, ¿no? Porque además este querer decir no es algo que tú decidas, este querer decir tiene que ver con este visionario, y esto de ser visionario es ser un vidente, de repente captar algo, ¿no? Que tú no pides, eso no es algo que se pide, ya lo vimos todo el semestre pasado, ¿no? O sea, que hay una cosa que es muy bonita, lo que hay aquí es, digo que es político porque lo que se genera al abrir es una micropolítica de la percepción. O algo que yo llamaría micropolítica de la percepción, que es transformar la percepción, transformar la sensibilidad, pero no porque, yo voy a transformarte tu sensibilidad, o sea, no, ¿sí? No es un yo que dice, voy a hacerlo. Sí. ¿No? O sea, tiene que ver con eso lo que él está diciendo. Y si te das cuenta, esto que leí es muy bonito, a mí me gusta mucho esa parte, porque es decir, a ver, este gesto lo puedes oír en Bach, pero también lo puedes oír en Tangerine Dream, que para los que no saben quién es Tangerine Dream, son algunos de Stockhausen, son de Krautrock, igual que Neu, igual que Kraftwerk, ¿no? Que son músicos que tenemos que oír, que justamente son músicos que tendrían que estudiar en las academias también, porque también lo que están haciendo es música contemporánea, le pese a quien le pese, eso es música contemporánea. Pero ellos entendiendo que también las condiciones de producción, de distribución y demás, son completamente diferentes. Por eso no se quedan en la academia. Pero digamos que Catalino está condenando a los que se quedan en la academia y a los que no. O sea, más bien lo que está haciendo es abrir. Yo creo que esto es un texto muy bonito porque lo que hace es abrir a que hay estos gestos de ruptura. Este gesto está tanto en la música académica como en la música que no es académica. Sí. Que más bien ahí pues, tiene que ver también con esta cuestión. Pero aquí creo que va por ahí, más que con una... eso, ¿no? Con decir, ay, pues no, pues hay que desechar todo. Si desechas todo, o sea, si no sabes hablar, ¿cómo vas a decir algo? ¿No? Claro. Y hablar en ese sentido es entender, o sea, ¿qué es lo que hace Schoenberg? Schoenberg también lo que hace es, Schoenberg no hubiera llegado al dodecafonismo si no es porque, o sea, que es un poco lo que estoy diciendo, lo que digo todo el tiempo, de volver a pensar qué es la música. No llega a eso, así como por ocurrencia, que es lo que vimos también en el semestre pasado entre la diferencia entre ocurrencia e idea, ¿no? Y tampoco Cage. Los que dicen que Cage no sé qué, o sea, es porque no conocen a Cage. Porque también para llegar a lo del silencio, que no es cualquier cosa, no fue porque se sentó un día y se le ocurrió, o sea, pues, ¿no? Fue porque también ya tenía una, ¿no? O sea, creo que ahí hay una cosa que Catalino estaría diciendo. O sea, tienes mala fe, Catalino. También sobre lo político de la música, justamente yo creo que su valor está en eso, en que se contrapone, ¿no? Lo que se me hace chistoso es que en momentos como que incluso reprocha a la política y a la economía por no intentar considerar este otro aspecto. Como literal dice, pero no es fácil conceptualizar. Toda la economía política hasta el día de hoy, incluso la más radical, niega su existencia y su organización política. Pero pues creo que eso es parte del punto, ¿no? Porque no se puede organizar se contraponen una idea con la otra. Creo que
el momento en el que la política intenta incluir el aspecto político, musical y artístico en general dentro de su organización, se está dañando esa esencia musical. Claro, por eso un poco lo que dices es eso, más bien que la música es utilizada por el poder, pero la potencia de la música no se puede. Eso se resiste, se sustrae. No hay manera de que Bach sirva a nadie. Sí. ¿No? ¿Sí? O sea, creo que ese es un poco también el arte es soberano. ¿No? Sí. Gracias, Fermín. Muy bien. Buenas preguntas. ¿Qué va a ser? Tiene a Jiré, luego Emma y luego Esteban. Ok. Bueno, yo voy a regresar un poco a los puntos de donde vi que Atali converge con Gibran Andrade. Y es que hay un párrafo en el que prácticamente dicen lo mismo, pero en distintas palabras, y me impactó muchísimo, ¿no? Porque fue una pedrada al final para mí como música. Pero bueno, es en la página 99 donde dice que, sin embargo, la exterioridad no puede desaparecer sino en la composición, cuando el músico toca primero para sí mismo, fuera de toda operacionalidad, de todo espectáculo y de toda acumulación de valor. Cuando la música, desprendiéndose de los códigos del sacrificio, de la representación y de la repetición, emerge como una actividad sin otro fin en ella misma, creadora de su código al mismo tiempo que de la obra. Y Gibran Andrade dice esto, pero respecto a la improvisación, ¿no? Que es generar el sonido en su momento y que es cuando el público puede ver como que cómo se genera esta música y cómo muere también. Y me cayó como pedrada el hecho de que a mí me da terror improvisar. Entonces, es como, no, pues estoy reproduciendo, ¿no? Y creo que, no sé por qué siento que el ambiente o la forma, la estructura en cómo nos enseñan, nos da un poco de terror improvisar, ¿no? O sea, como cometer el error de ¿qué? De crear. Y también me llegó la duda de que el momento en que escriben una obra deja de ser no sé, o sea, no sé. Bueno, eso todavía está en formulación de duda, pero bueno, solo quería recalcar eso. Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo del semestre, que es la diferencia entre la música, diría que como objeto y la música como proceso, ¿no? Que son dos composiciones diferentes, ¿no? Hay una cosa que, o sea, yo sí creo que una de las cosas que les hace mucho daño es pensar la música como ensayo-error, ¿no? Y eso es, en el arte no hay errores porque no son matemáticas, ¿no? A mí esto no me pasa ahora porque estamos a distancia, pero a mí siempre me daba risa en las clases, que de repente les decía, no, bueno, han tocado fulano. No, pues sí, ¿no? Decía, bueno, pues toquen, ¿no? Y nunca querían tocar. Y yo decía, ¿cómo no quieren tocar? O sea, pues aunque, no, pues es que hace mucho que no lo pues ¿qué tiene? Ahí medio, o sea, como, o sea, digo, para mí es un ejemplo así alucinante de una especie como de castración, que tendría que ser algo más lúdico y más divertido. Pues claro, o sea, si sé tocar a Debussy, y entonces aunque no haya ensayado, o sea, pues puedo tocar algo, ¿no? O sea, pues son músicos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, yo decía, pues es que porque si no los voy a calificar, nada más es para que escuchemos el ejemplo, ¿no? Pero pues, bueno, hay cada quien, ¿no? Tendría que ser más divertido tocar. Emma. Bueno, ahora ya escuchando todo esto, entonces, Atali entonces está súper de acuerdo con la norma del gusto de Kant y después con lo que dice Ravel de extender el gusto y a partir de ello ya poder hablar de otras músicas y de lo que se está haciendo en otros lugares fuera de tu zona de confort, ¿no? Y a mí me surge una pregunta porque, bueno, pensando en estas fórmulas que tanto se critican porque es un hecho de que existen, debe haber un punto, bueno, no me cabe la duda de que hay un punto donde estas fórmulas se generan sin el afán de crear la fórmula, es decir, que hay un punto donde al público en general le gustó algo y a partir de ese gusto generalizado se crea la fórmula, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver la próxima con un texto de Adorno, que se llama, él le llama dirigismo musical.
Y justamente es un problema de qué es primero el huevo o la gallina. Pero también el punto es de que esta cuestión, ¿no? De que se crea este automatismo. O sea, porque o sea, no sabes qué es primero, que te guste Hollywood o que ya viste Hollywood toda tu vida. Y entonces tu sensibilidad se formó a partir de eso. Pero es que sí se forma a través de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Pero entonces, o sea, pero no la formas tú, ¿ves? Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo digo que es como una producción de subjetividad, ¿no? O sea, producción en serie, ¿no? Entonces, por eso cuesta tanto romper estas reglas, ¿no? Como en el free Claro, porque jazz, así se naturaliza, que es un poco con lo que hace rato también decía, ¿no? O sea, como se naturaliza, es decir, así es el mundo. O sea, ¿por qué Hollywood se la compramos toda? Todo el mundo piensa que o sea, que el mejor de los mundos posibles es el capitalismo. ¿Por qué? El modo de vida capitalista, además, que es el único. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto todo el tiempo en Hollywood, sí. ¿no? No porque, no porque sea lo único, ¿no? Y ahí hay una atrofia de la imaginación y demás, por no decir otras cosas, ¿no? Pero con el oído pasa lo mismo. Pero entonces la medicina para esto es como expandir nuestra Sí, percepción. exactamente. Experimentar, o sea, es que es lo más como paradójico, ¿no? Estamos en la época que siempre se los digo, en la que tenemos toda la música a nuestro alcance, toda, ¿no? Y escuchamos las mismas cosas. O sea, el algoritmo, ¿no? No solo el algoritmo, sino esta incapacidad de buscar, ¿no? De exponerse a otras cosas, ¿no? Pero cuando es demasiado radical, les pongo un ejemplo ahí, hasta les hago la curaduría para que no tengan que ir a buscar un ejemplo radical y no lo escuchan, ¿no? pero ¿cómo sabemos que el ejemplo radical también está hecho a base a lo que sí está a favor a Talí? Porque, No, por por eso ejemplo... digo que hice la curaduría, o sea, les puse yo o sea, como digo, o sea, Ah, yo ya. pasé por mí antes de que ustedes lo seleccionaran, ¿no? Es que también, o sea, retomando lo que dijo Fermín, o sea, como yo diciendo, voy a hacer algo diferente, realmente voy a hacer algo diferente por ese afán. Si no está como No, no es un afán, yo creo que es una necesidad, y es una pregunta, y es una búsqueda. Y eso es la creación al final es eso. La creación es una inquietud. No es una certeza, no es voy a hacer esto, no sabes qué vas a hacer. ¿No? Y no necesariamente sale bien, también, ¿no? O sea, no todos, por ejemplo, también, o sea, no todos, y ahí también hay un punto que es muy, muy raro en la improvisación y en el tipo de cosas que hace Gibran, que es muy raro, porque de repente tampoco, o sea, son cosas como absolutamente, pues son experiencias únicas, son acontecimientos. Pero de repente no todos salen bien. Pero no tiene que ver con algo que puedas decir, por esto no salió bien. De repente simplemente no funciona. Es muy loco. Muy, muy loco. Y también hay que aceptar el error, ¿no? Es parte de... No se acepta como un error, simplemente es como, o sea, porque Exacto. justo yo que estos músicos entienden que la música no va de eso. O sea, él tiene una formación ¿no? Él estudió en la superior. O sea, tampoco es que se puso ahí, ¿no? O sea, pero eso, también entienden ya la música, esto de la música como proceso, ¿no? Que no tiene que ver con estas cosas, ¿no? Tienes que llegar, de repente funciona porque es un acontecimiento que se da también con los otros, demás, pero de repente no funciona, Sí, lo entiendo. ¿no? No sé, bueno, vamos a estar viendo eso a lo largo del semestre, así que síganse angustiando, ¿no? Sí, estoy angustiado. Gracias, maestra. ¿De qué? ¿De qué más? ¿Esteban? Hola, maestra. Bueno, yo tengo como... Me quedé pensando después Un de poquito leer la más fuerte, nota. ¿eh? Claro que sí. Me quedé pensando después como que de leer la nota y bueno, lo que buscaba Gibran queda bien claro y de hecho se ve que se preparó, que buscó ritmos, que se preparó, o sea, él mismo lo dice y lo explica. Además de que su propuesta es súper llamativa, al tener una batería en solo, que de por sí eso ya llama la atención, y más con los medios electrónicos que ya
le suma fortaleza a todo lo que está haciendo y sobre todo esto, está improvisando, lo que de hecho, voy a leer algo que él puso de improvisar, que me gustó mucho, que es generar el sonido en su momento y estar en una sesión de la misma es para los asistentes la oportunidad de ver la música nacer, desarrollarse y desaparecer en ese mismo lapso. Entonces, eso está súper chévere, súper cool, me gusta la propuesta, pero luego vi el video y me gustó, está chido, el video vi el segundo que estaba blanco y negro y graban las escaleras, graban todo, se ve interesante, me gustó mucho, pero luego pensé, si hubiera visto solo el video, ok, se lo pongo a mi mamá, que lo vea, y luego me quedé, ok, bueno, más bien, mi duda es esta, ¿es posible que el artista, no, espere, es posible que antes de ver lo que en el video y la nota él estaba plasmando, si solo veo el video, ¿este tiene un significado o es posible que esta obra pueda ser independiente de lo que el artista quiere que sea? Si yo hubiera visto la pura obra en el video, ya tendría un sentido muy lógico sin necesidad de saber lo que él quería hacer con eso, o simplemente no se puede separar el artista de su obra. Sí, en este caso... Es que esa es una de las cosas que va a pasar en el arte contemporáneo. En el arte moderno y en el contemporáneo. También por eso el semestre pasado, acuérdense, estuvimos viendo también como esta cuestión de las poéticas, o sea, lo que escribían los músicos sobre su obra. ¿Esto qué pasa? Cuando se rompen justamente los lenguajes tradicionales, entonces se da esta, ¿no? Esta, digamos, recomposición de lo que sería el arte. Y entonces ahí, o sea, como muchas veces para este ejercicio de ampliar la percepción, necesitamos justamente también el discurso del autor. Ok, entonces van de la Porque mano. no están peleados, porque el arte, al final, yo creo que se acaba, ¿no? Se acaba justamente otra vez, ¿no? Relacionando mucho con la filosofía. O sea, claro, y para esto necesitas saber lo que está pensando el artista para ponerte esta propuesta. exactamente, o sea, por ejemplo, o sea, digo, y eso todos, ¿no? Así, Stockhausen, o sea, Ligeti, Messiaen, o sea, ¿por qué todos tienen textos? Todos tienen textos y todos te dicen así claramente que por qué hacen ciertas cosas. O sea, esto que pasa en México es una cosa que ya lo vimos además el semestre pasado, que pues yo creo que en el Renacimiento, esto de que mi obra ahí está, yo no tengo que decir nada, o sea, híjole, pues no sé, o sea, como, ¿cuándo, no? O sea, eso era cuando, si estás dentro de una estética, digamos, clásica, en el sentido de que estás en una escucha tonal, donde estás en el lenguaje tradicional, ok, porque estamos acostumbrados, pero si estás, sí, claro, se espera lo que va a pasar. Experimentando, con una, y claro, tienes los elementos para juzgar, ¿no? Si estás componiendo como Bach, ¿no? Como Beethoven. Pues, vas a juzgar como... Hay ciertos elementos para hacer una crítica respecto a eso. Pero si estás haciendo otra cosa, entonces también tienes que dar los elementos para que tu obra sea apreciada. Ok, claro, ya, eso me explico. Yo creo que eso es algo que es muy importante y que de repente en el caso de la música se obvia. O sea, por ejemplo, el caso de lo que lo vamos a leer, de Feldman. Feldman así tiene una claridad, o sea, todos, o sea, Cage, todos tienen, o sea, saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Nada es una ocurrencia, nada. Claro, gracias, maestra. Pero porque se dan cuenta de que lo que están haciendo es ampliar el discurso musical. Y por eso, si lo estás ampliando, pues tienes que dar elementos también para que se pueda juzgar, se pueda apreciar, se pueda pensar, se pueda incorporar. ¿No? Claro. Muy bien. Nada de que, bueno, pues es que ahí está. O sea, ¿Schoenberg haría eso? ¿Qué? ¿Haría qué? Eso, ¿no? Así como ahí está mi obra y pues tú lo que, o sea, como ahí está y ya. Pues no, pues está creando toda otra forma de la música, o sea... Y la puede justificar súper bien, pues que lo haga. No, pues por eso lo hacen, porque se dan cuenta de que están justamente haciendo, que están desplazándose hacia otro, por decirlo con Deleuze, están desterritorializando el discurso musical. Están abriendo otro territorio. Ok. ¿Sí? Todo el arte contemporáneo es un poco así. O sea, se necesita más como eso, estudiar, saber, o sea, como, ¿no? También porque, y no está peleado, o sea, un poco lo que tenemos es o sea, como pensar eso, ¿no? Que el pensamiento y la sensibilidad son cosas distintas. No, el pensamiento ayuda a la sensibilidad. Y la sensibilidad da que pensar. No son cosas separadas, opuestas, ¿no? Y pensamiento no es racionalizar, es pensar, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Ritzy?
Hay una parte aquí que recordé ahorita cuando mencionabas de ¿nos gusta Hollywood porque siempre hemos visto Hollywood o por qué, no? Y es esta frase que está en la página 14 que dice, da así a entender lo esencial de las contradicciones de las sociedades desarrolladas. Una búsqueda angustiada de la diferencia perdida dentro de una lógica de la que se ha desterrado la diferencia. Y pienso, por ejemplo, lo que pasa en la música, ¿no? ¿Es que la música que escuchamos nos gusta o es que hemos estado tanto tiempo expuestos a esta música que entonces creemos que nos gusta? Y pienso, por ejemplo, en las músicas masivas, en este como super boom del reggaetón que se escucha en todo el mundo y también me hace pensar en las tecnologías que mencionan y cómo la música está en función de, pues, del tiempo en el que vivimos. Y decías, vivimos en una época en donde tenemos acceso más fácil a todos los tipos de música, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque a través de esta globalización y del fácil acceso a la música, también es fácil imponer pues un estándar, ¿no? Y que acaba justamente con la diversidad, o sea, justo lo acabas de decir, o sea, como justo cuál es el problema de la globalización, que anula las diferencias, o sea, no es de que estemos, o sea, que ahí hay dos sentidos, ¿no? Una cosa es la globalización, que sería justamente cómo se vuelve hegemónico el modo de vida capitalista, los gustos, etcétera, ¿no? La industria cultural, por decirlo con adorno. Y luego otra cosa sería la mundialización. La mundialización sería, o sea, justamente entender que hay una apertura al mundo a partir de la tecnología. Es decir, a las cosas que son diferentes. No algo que sea homologador, ¿no? Creo que ahí es donde nos, ¿no? Donde también nos confundimos, ¿no? O sea, en lugar de ir a buscar otras cosas, ¿no? Pues seguir oyendo lo mismo, ¿no? Que no está mal que oigamos lo mismo, pero, ¿no? Gracias, Betsy. Osvaldo. Sí, ¿sí me escuchan? A mí un poco esto que acaban de mencionar y la lectura me recuerda a una conferencia de Macario Schettino. No recuerdo bien cómo se pronuncia su apellido, es investigador, tiene maestría en economía. En una de sus conferencias él trata temas de cómo es que la economía ha influenciado en la sociedad. Una de ellas dice que el tiempo libre, de cuando la gente trabajaba en 1870 en adelante, tenía muy poco tiempo libre, lo invertía para ir a la iglesia. Con el desarrollo de la tecnología, lo que hace es mejorar la calidad de vida y con ello tener más tiempo libre. El momento en que la gente tiene más tiempo libre, lo usa para dos cosas. Una de ellas es la comunicación o el entretenimiento. Entonces dice que esta parte del entretenimiento es ahí el éxito de Netflix, Disney Plus, todas esas cosas, como Facebook, Snapchat, TikTok. Pero más bien, a lo que voy con la lectura es que esta tecnología ayuda más a la sociedad a producir en masa. Yo creo que es lo que menciona un poco la compañera, ¿no? Pues no, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Ajá. O sea, es que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, tiene que ver con los modos de apropiación, ¿no? Un poco lo vimos el semestre pasado, acuérdate, con Valeria, ¿no? Cuando Valeria dice, vamos a poder tener así, como escuchar música cuando queramos, vamos a poder hacer, ¿no? Cuando queramos, ¿no? O sea, abre una posibilidad la tecnología. Pero nosotros somos lo que la usamos de una manera enajenante. Porque hasta el Facebook, o sea, no necesariamente es un aparato de dominación. ¿Sí? Pero que lo usemos de esa manera, eso no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los modos de apropiación, es decir, con la subjetividad. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo es lo que digo, o sea, Zoom es una plataforma que está hecha justamente para la pasividad. ¿Se puede subvertir? Claro que se puede subvertir. ¿Cómo? Pues no siendo pasivo, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una serie de cosas ahí, o sea, porque también el punto es ese, o sea, el punto es el tiempo libre. Cuando hablamos de tiempo libre, ya estamos hablando de un tiempo que ya está dentro del mismo orden del consumo. Porque es un tiempo que está dentro del mismo orden del trabajo y que está destinado a que justamente consuma.
consumas como entretenimiento, consumas publicidad, ¿no? ¿No? Que es diferente del ocio. El ocio es ese tiempo que no, porque así como decíamos Bach no puede ser utilizado, es ese tiempo que no puede ser subsumido a la producción. Porque lo que pasa en nuestra época es que cuando no estás trabajando, estás consumiendo. Y entonces ahí hay un doble movimiento de enajenación. Porque trabajas y estás enajenado y después, según tú, tu liberación es consumir y lo que sigues es enajenándote. Por eso digo lo del reggaetón siempre todo el tiempo, ¿no? Porque, ay, si yo me libero, no, estás, o sea, enajenándote y pagando. O sea, vas a ver una película de Hollywood, que además, una de las cosas que a mí siempre me han sorprendido, cómo alguien pudiera pagar 100 pesos o 200 pesos para ir a ver una película horrible de Hollywood, ¿no? Pagar por su enajenación en una cadena como Cinépolis, ¿no? Y es una película que te va a dar un rato, ¿no? Un momento de ocio, que te costaba 30 pesos en la Cineteca, pues era imposible, ¿no? Pero pagamos por nuestra enajenación. Está cañón, ¿no? Pero otra vez, no es la tecnología, somos nosotros. Muy bien, gracias, Osvaldo. Dice, componer es eso, ¿no? Vamos a la parte del final, 198. Si tienen algo antes, digan. Dice, componer es eso, es hacer sin otra finalidad que el acto de hacer, sin tratar de recrear artificialmente los códigos viejos para restablecer la comunicación. Es inventar códigos nuevos, el mensaje al mismo tiempo que la lengua. Es interpretar para disfrutar uno mismo, lo único que puede crear las condiciones de una comunicación nueva. Tal concepto viene naturalmente al espíritu a propósito de la música, pero va mucho más allá de eso y remite a este surgimiento del acto libre, superación de sí, disfrute del ser en lugar del tener. Y esto es lo que es importante. El disfrute de sí, que pone por delante el ser en lugar del tener. Así que lo importante es el acto de creación. No cuánto voy a ganar, me voy a hacer famoso, ¿no? Dice más abajo. Sin embargo, la exterioridad no puede desaparecer sino en la composición. Cuando el músico toca primero para sí mismo, fuera de toda operacionalidad, de todo espectáculo y de toda acumulación del valor. Cuando la música, desprendiéndose de los códigos del sacrificio, de la representación y de la repetición, emerge como una actividad sin otro fin que ella misma, creadora de su código al mismo tiempo que de la obra. Y este gesto, Fermín, por lo que decías, ¿no? Que la música sea para sí misma, acuérdense, esto es Nietzsche, la música inocente. Y esto ha estado a lo largo de toda la historia de la música en todos los grandes compositores. Que lo que importa es la música. Que es soberana. Ok, ¿qué más? Grillos. El free jazz, ¿no? Dice justamente esto del free jazz, ¿no? Ah, bueno, Fermín. Ah, qué casualidad. Justamente iba a comentar sobre el jazz. Ahorita que hablaba, que bueno, leíste esa parte de que el crear es hacer lengua y mensaje al mismo tiempo. Es un comentario sencillo, pero me imagino que a muchos nos pasó así en los primeros acercamientos al jazz. Siempre es un momento muy revelador cuando te enteras de qué va, ¿no? Ah, van a improvisar basados en la melodía sobre los mismos acordes, ¿no? Y ya entiendes el lenguaje, ¿no? Antes de entenderlo, antes de meterte, saber qué está sucediendo, es como muchas notas, qué está pasando, ahí de repente ya como que está el pitido del saxofón, pero ¿de qué trata? Y una vez que te metes al lenguaje, al lenguaje que crea esta música en particular, entonces los significados resurgen. Y igual lo mismo iba a comentar con el ejemplo que nos pasaste. No sé cómo pronunciarlo, supongo que es Posata 84 o PD 84. El punto es, al inicio, bueno, entra perfecto con el concepto, digamos, el primer párrafo de componer es lo mismo que todo ese disco. La búsqueda de un ruido nuevo. Pero bueno, de nuevo, cuando lo escuché, mi primer instinto fue como,
O sea, está súper divertido. Ya los primeros 3 minutos de ya estoy súper metido en el baile, pero pasa un rato y como que pierdo esa intención. Y es que es justo donde entonces tengo que comenzar a preguntarme cuál es el lenguaje, ¿no? La reacción inmediata es lo relaciono con otra cosa que conozco, que es así como la samba, los ritmos que se me hacen familiares y me gusta. Y cuando se aleja de los patrones que me son familiares, entonces es cuando tienes que preguntarte exactamente por qué se está repitiendo tanto, por qué está cambiando de este patrón a este otro, por qué entran estos sonidos y salen estos otros. A través de sus transformaciones te invita a reflexionar sobre el lenguaje que está creando el artista. Sí, lo que está diciendo, ¿no? A través de, o sea, muy bonito, ¿no? Porque es cómo puedes decir algo, y que tiene que ver mucho con tu preocupación del día de hoy. ¿Cómo puedes decir algo a partir de dos cosas distintas? Por eso no es ahí quitar todo, pero es cómo puedes decir algo, ¿no? Y yo creo que Michi Brand, desde la primera vez que lo escuché, o sea, dije, este chavo está increíble, toca increíble. Sí, toca increíble. Así como así de la primera vez que lo escuché, dije, está, o sea, como ni lo conocía ni nada, pero dije, está increíble. Y así como que, o sea, cada vez que lo escucho, bueno, ya conociéndolo así, me parece que es alguien que bueno, es un gran músico, muy metido en la música, o sea, que además, también eso es importante, ¿no? Esta cuestión de, pues, de ser músico, ¿no? O sea, sí es músico. Sí, claro. Está en eso todo el tiempo, ¿no? O sea, que es algo, y es algo que se oye. Eso es así. Eso no te lo da la escuela. No. ¿No? Desafortunadamente. Dice, fue jazz, ¿no? Muy bien, gracias, Fermín. 204. El free jazz fue la primera tentativa de traducir en términos económicos el rechazo de la alienación cultural que ha significado la repetición, para hacer nacer mediante la música una cultura nueva, lo que la política institucional atrapada en la representación no pudo hacer, lo que la violencia aplastada por la contraviolencia no pudo obtener. El free jazz trató de iniciarlo poco a poco en la producción fuera de la industria de una música nueva, ¿no? Luego brinco un poquito, no vamos a hacer unas cosas ahí de la improvisación. 207 dice, el free jazz, punto de encuentro de la música popular negra y de las investigaciones teóricas más abstractas de la música occidental, viene a significar una liquidación de la diferencia música popular, música culta, rompiendo así la jerarquía repetitiva. Esto es muy importante, porque lo que está diciendo también, que es muy brutal, o sea, lo que está diciendo que ahí se agarra parejo, que hay repetición, o sea, este afán de repetición no solo está en la industria cultural, sino también está en la academia. Y ahí es donde es brutal, ¿no? Porque es así como creemos que, no, aquí también hay repetición, ¿no? Y el punto más bien es contra esa mala repetición, ¿no? Ok, ¿qué más, chicos? Háblenme. Componer, dice, en la 200. Componer es a la vez, estoy al final, ¿no? Que componer es a la vez cometer un homicidio y un sacrificio, es volverse sacrificador y víctima. Hacerle el suicidio siempre posible, la única forma posible de muerte y de producción de la vida. Componer es frenar la repetición y la muerte que ella implica. Que hay una muerte de lo sensible, eso es un poco el punto, de la imaginación. Es decir, colocar la liberación no en un futuro lejano, sagrado material, sino ahora, en la producción de su propio disfrute. Y eso, este carácter justamente que tiene la creación, o sea, justamente este carácter subversivo, ¿no? Que está en todo acto de creación, ¿no? Que justo un poco lo vimos también con Deleuze. Dice, en la 212, que es justamente esta noción también de acontecimiento que este semestre vamos a trabajar mucho, ¿no? Dice, pero ya no se trata en la composición de marcar el cuerpo como en la representación o de producirlo como en la repetición, sino de gozar por él. Y a mí esto me gusta mucho porque creo que hay mucho que además lo vamos a ver, que yo creo que es uno de los primeros que lo hace Stravinsky,
en este reunir la música y la danza y por qué es importante esa reunión de música y danza, pero que también tiene que ver con mucho de las técnicas extendidas, que tienen que ver con devolverle también esta expresividad al cuerpo del intérprete. Dice, es eso a lo que atiende es a eso a lo que tiende la relación. Cambio entre los cuerpos mediante su obra y no mediante objetos. Ahí está la subversión más fundamental aquí esbozada. No hay almacenar riquezas, sino superarlas. Tocar por el otro y para el otro. Entrelazar los ruidos de los cuerpos, escuchar los ruidos de los otros a cambio de los propios. Y crear en común el código en el que se expresará la comunicación. Lo aleatorio se reúne entonces con el orden. Cuando dos personas se deciden a emplear su imaginario y su deseo, todo ruido es relación posible, orden, futuro. Eso me gusta. Porque tiene que ver mucho con lo que pasa justamente en la improvisación, ¿no? Pero también con esto que les digo, de lo que sucede ahora con las técnicas extendidas. Ok. Grillos. ¿Qué más? Preguntas. ¿Algo más? Bueno, no hay que decir también eso, ¿no? Que el ruido, Natalie, o sea, un poco el ruido no es una categoría negativa, al contrario, justamente siempre entendemos por ruido algo que no tiene que ver con nuestra particular forma de percepción o a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, más bien el ruido tendría como una dimensión absolutamente positiva. También es todo eso que no escuchamos y que justamente, que también por eso la relación con Rousseau, todo el texto, ¿no? Que de repente puede tener sentido, ¿no? Ajá. Ok, ¿preguntas? Grillos, ¿no? Esteban. Bueno, eso último podría ser hasta una definición de música de cámara, ¿no? Hacer ruido en el mismo cuerpo y todos juntos. Está increíble. Sí, Tobías. Muy bien. Sí, también iba nada más a comentar de lo del ruido que sí, igual tiene que ver con toda esta onda de Murray Schafer, ¿no? Que ya habíamos hablado, ¿no? Como, bueno, eso creo que es lo principal que me llevo del texto, que es un poco un análisis, ¿no? Como de las posibilidades, ¿no? Y un análisis, pues, social a partir de cómo han evolucionado los sonidos, ¿no? O más bien cómo ha evolucionado también nuestra percepción con los sonidos, ¿no? En ese sentido, pues sí, ¿no? Una sociedad, somos una sociedad del ruido, ¿no? En muchos sentidos. A lo mejor antes lo éramos, pero de otra manera, ¿no? Y pues esas reflexiones, o sea, son muchas reflexiones interesantes, ¿no? En ese respecto. Sí. Sí, más bien eso, ¿no? Como que también eso, a partir de justamente lo que escuchamos, es lo que siempre les digo, ¿no? Pues sí te puedes dar cuenta, o sea, que tengamos un país tan violento como este, pues tiene que ver mucho con lo que está allá afuera. O sea, no está separado, ¿no? No podemos pensar, ¿no? Que me refiero como mucho a la música popular, que es absolutamente violenta. O sea, ¿cómo queremos que no haya feminicidios y demás y toda la música está hecha con mensajes, ¿no? Machistas y demás, o sea, como que estamos pensando. Que eso no tiene efectos en la subjetividad, o sea, un poco, eso es importante, lo vamos a ver también con Quiñar, ¿no? La música no es inocente, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Ya? Ya. Si ya, la próxima vamos a ver a, ya saben, ¿no? Bueno, vamos a ver a Schoenberg. Y, ay, se me perdió. No voy a pasar lista porque voy a esperar a que sea una lista oficial,